cordial saludo para todos, mi nombre es Jason Fabián Moreno Rodríguez. A continuación voy a explicar la actividad 5 correspondiente al sistema de nómina que debe ser implementado en la empresa Univel de acuerdo con una serie de instrucciones que nos fueron dadas. Bueno, de acuerdo al análisis que se realizó, lo primero que me encargué de realizar fue realizar una base de datos. Realmente yo he venido trabajando en una base de datos para todas las actividades que he venido entregando, donde tengo la de los catálogos, el registro de los clientes y ahora una nueva que se llama empleado, donde tengo los siguientes campos: un código de empleado, nombre completo, salario mensual, tengo la antigüedad, sueldo bruto, prima anual, impuesto, neto a pagar y un documento de identidad. Digamos que son como los campos que creé para esa base de datos. Como se pueden dar cuenta, está completamente en blanco. Vamos a ingresar a hacer alguna serie de pruebas para comprobar que esto está almacenando, consultando, modificando y eliminando información de esta base de datos. Entonces, bueno, aquí les presento a ustedes, esto es toda la serie de archivos. Todo lo que nos aparece aquí son los archivos, el código que se utilizó para la creación del aplicativo de la nómina. Tenemos una pantalla principal, la cual está hecha básicamente en HTML, donde nos va a llevar a los sistemas, a los diferentes módulos que contiene la aplicación que se creó. Entonces vamos a ingresar a nuestro navegador, vamos a ingresar aquí a nuestro principal.php, que es el mismo archivo que yo les acabé de mostrar al otro lado, donde está nuestra pantalla de bienvenida. Tenemos el módulo de registro de empleados, módulo de modificar empleados, módulo de eliminar y módulo de consultas. ¿Listo? Vamos a empezar por el módulo del registro de los empleados. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos nuestro módulo de registro de empleados, nos muestra un formulario que se va a diligenciar, sobre el cual posteriormente se almacenarán los datos en nuestra base. Si nos referimos al código, esto hace referencia a este archivito. Cabe aclarar que toda la explicación del código en particular está explicada en la presentación de precio, la cual sobre el cual su link se estará presentando en el documento PDF adjunto a toda la actividad. Allí también en el PDF encontrarán el link del video. Entonces, en el ingreso de registro yo tengo aquí, bueno, mis variables que yo las defino, tengo mis campos que voy a empezar a diligenciar, que los cuales los voy a almacenar en unas variables. ¿Listo? Código empleado, vamos a empezar a colocar, vamos a hacer un ejemplo claro de una base de datos, de como si fuera un nuevo empleado. Por ejemplo, voy a colocar el código 101, el nombre es Jason Fabián Moreno Rodríguez, es mi nombre, un documento de identidad, la antigüedad, para este caso, para ese empleado la voy a colocar en 4 años, el salario mensual lo va a ser de 2 millones de pesos, está dentro del rango que nos dan en la actividad. ¿Qué va a pasar aquí? Los demás campos yo no los voy a diligenciar. ¿Por qué? Porque son campos calculados, son campos que están programados para que me boten una serie de información. ¿Cómo lo hace? Por acá tenemos un archivo salariobruto.php. Este archivo básicamente es el que me contiene las fórmulas. ¿Qué sucede? En el ingreso de registro yo tengo una variable código, nombre, ID, ANT, salario, impuesto, prima, un bruto y un neto. Las fórmulas básicamente están orientadas al impuesto, que es el 3% del salario mensual, el salario que yo le digito al empleado. Entonces, ¿cómo lo calculo? La variable peso salario por 3 dividido 100 para obtener el 3%. La prima es algo muy similar, cojo el salario, pero me dice que la prima, la actividad me dice claramente que la prima es el 4% del salario mensual, es lo que estoy sacando acá. Ahora, para sacar el salario bruto, debo hacer dos consideraciones, por eso pongo un condicional aquí, porque él me dice: si la antigüedad es mayor o igual a 3, el salario bruto es igual al salario mensual dividido en 2
más la prima que ya lo tengo por aquí, ¿sí? De lo contrario, quiere decir que si el empleado no tiene aún 3 años en la compañía o más, tiene 1 o 2 años, entonces su salario bruto sencillamente va a ser el salario mensual dividido en 2, quiere decir que no tiene acceso a la prima. Por aquí calculamos el neto a pagar. El neto a pagar básicamente es el salario bruto menos el impuesto que lo tenemos por aquí. Ahí me va a hacer ese descuento. Vuelvo por aquí al aplicativo, voy a darle clic al botón calcular y el que hace, él ya automáticamente me llena los otros campos como les mostré anteriormente, están formulados. Entonces, tiene 4 años en la compañía, quiere decir que el funcionario aplica a prima. Entonces, ¿cómo sabe él que debe o no debe aplicar a prima? Si nos referimos al código, vamos a ingresar a registro. Dentro de la línea de la prima anual, por aquí tenemos esta instrucción, el valor. Vuelvo y pregunto aquí, si la antigüedad es mayor o menor a 3, mayor o igual a 3, perdón, me va a traer lo que está almacenado en pesos prima, que es el 4% de salario mensual, únicamente si es mayor o igual a 3 años en la compañía. Si no, pues esa casilla me la va a dejar en 0. ¿Listo? Entonces, si hago el cálculo, el 4% de 2 millones de pesos, pues va a ser 80.000 pesos. Esa va a ser la prima anual del empleado. El sueldo bruto. El sueldo bruto es el salario mensual dividido en 2, quiere decir 1 millón de pesos, más los 80.000 de la prima, lo que me da un total de 1.080.000 pesos. Ahora le tengo que hacer unos descuentos. ¿Cuáles son los descuentos en este caso? El impuesto. El impuesto me está hablando del 3% sobre el salario mensual, entonces eso nos da un total de 60.000 pesos. Y en la fórmula del neto a pagar simplemente tenemos el 1.080.000 menos los descuentos, lo que nos da un sueldo neto a pagar para este empleado de 1.020.000 pesos. Listo. Cuando tengo ya diligenciadas todas las casillas, vamos a darle clic al botón registrar empleado. Aquí nos debe aparecer que se ha registrado exitosamente en la base de datos. Vamos a corroborarlo, ingresamos a la base de datos, refrescamos y aquí pueden ver ustedes el registro de esa información. ¿Listo? Tenemos un botón de regresar a la página principal o crear un nuevo registro. En este caso vámonos a crear un nuevo registro, por ejemplo el 105 corresponde a García, una cédula, por ejemplo. Vamos a colocarle a ella una antigüedad menor de 3 años, voy a colocarle 2 años en la empresa y una asignación mensual de 1 millón de pesos. Vuelvo a calcular, ¿qué me va a aparecer acá? Que él no tiene prima anual porque solo lleva 2 años en la compañía, pues por eso no hay prima anual. Por esta razón su sueldo bruto va a ser simplemente el salario mensual dividido en 2, que es 500.000 pesos. El impuesto, si es igual para todos los empleados, es el 3%, en este caso de 1 millón de pesos, lo que nos da un total de 30.000 pesos. Y el sueldo neto a pagar, que sería el sueldo bruto menos el impuesto, lo que nos da un total de 470.000 pesos. Vuelvo a registrar el empleado, verifico en base de datos, voy a refrescarlo y ya me pueden dar cuenta que ya me aparece el registro de esa empleada en la base de datos. Con esto finalizaríamos entonces el primer módulo que corresponde al registro de los empleados. Vamos a volver a nuestra página principal. Ahora vamos a ingresar al módulo para eliminar empleados. En este módulo voy a mostrar aquí rápidamente el código. Voy a mostrar qué estoy haciendo. Bueno, tengo toda la etiqueta, estoy creando aquí en esta parte una tabla sobre la cual yo voy a traer la información que esté en la base de datos.
Esta parte quizás la más importante, porque aquí me conecto a mi base de datos, conectar bd.php, vamos a ver lo que es otro archivo. En este archivo es donde en estas líneas yo realizo la conexión, ¿sí? En esta variable pesos conexión almaceno la instrucción MySQL Connect, donde está el nombre de la base de datos. En este momento este es el usuario y la clave que está en blanco. Si la conexión es correcta, entonces de esa base de datos que está almacenada aquí en pesos conexión, de esta conexión voy a conectarme a la base de datos Univel, que es la que por aquí, como pueden ver, por aquí está. ¿Listo? Entonces vuelvo aquí en eliminar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un query sobre la tabla empleado. Listo, la voy a almacenar y en estas líneas de manera concatenada voy a llevar todo lo que esté almacenado allí en el resultado de esta consulta. Lo voy a llevar a la tabla código de empleado, voy a sacar esos datos de código de empleado, el nombre completo y el salario mensual, los cuales voy a almacenar aquí en esa tabla que creé ahí arriba. Listo. Eso básicamente es para que me haga una captura en pantalla de los datos que hay en la base de datos para yo tener referencia de qué quiero eliminar. En esta parte del código, lo que yo voy a hacer, ustedes se dan cuenta que por aquí me aparece código del registro eliminar. Lo que me está preguntando aquí es cuál de estos códigos quiero yo eliminar, ¿sí? Entonces ese code en ese campito lo tengo llamado como code y lo voy a almacenar en la variable pesos code, ¿sí? Por aquí está la parte clave del asunto. Tenemos la instrucción en SQL para eliminar de la base de datos, lo cual lo voy a hacer con un delete from la tabla empleado, donde el where, el campo code empleado, tenga que ser igual a la variable pesos code, que fue la que yo le acabo de digitar, ¿sí? La que le voy a digitar allí en el campo. Básicamente lo que voy a hacer aquí, esto que voy a digitar aquí es el code. Voy a eliminar el registro 105 que corresponde a la señora Joana García y lo voy a eliminar. Voy a actualizar aquí mis datos. Como se pueden dar cuenta, elimina de aquí, ya no me aparece en pantalla. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la base de datos y la refresco, ya no tengo, aquí ya no me aparece la señora Lili García como funcionaria. Quiere decir que ese registro de la base de datos ha sido eliminado. Con eso sacamos otro de los módulos que se tenían planteados inicialmente. Ahora vamos a ingresar a verificar el módulo para modificar empleados. Con esto lo que vamos a hacer es modificar algunos campos de nuestros registros en la base de datos. ¿Cómo lo hago? Aquí con el modificar .php y el modificar registro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo tengo aquí en este archivo básicamente, bueno, la parte de las etiquetas. Por aquí hago la conexión a mi base de datos, muy similar a lo que hice ahorita con el de eliminar. Aquí estoy haciendo una consulta para que venga y me la muestre en pantalla. Quiere decir, aquí me está mostrando lo que hay en la base de datos, ¿sí? Por aquí más abajo vamos a hacer nuestro while, donde en esta variable row vamos a almacenar todo lo que esté en pesos datos, que básicamente pesos datos es toda la información que él me va a sacar de nuestra base de datos. Todo estos hacen referencia a los campos, los cuales se están almacenando en las diferentes variables que yo definí para tal fin. ¿Listo? Y aquí, entonces, como les decía, aquí entonces tengo el código que voy a modificar tal cual como lo hicimos para el eliminar. Aquí tengo el código a modificar. Para este caso solo tengo un registro del 101. Entonces voy a ingresar allí el registro que voy a eliminar, a modificar, perdón. Aquí tengo básicamente la instrucción. Aquí me dice donde código empleado es igual a code, tal cual como nos pareció en el anterior código, y él me va a traer de la base de datos
la información y me las va a colocar en todos esos campos que nos aparece en blanco. Vamos a probar. El código 101, voy a ingresar el código. Como se pueden dar cuenta, aquí me trae todos los valores que están en nuestro campo en la base de datos. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a decir que este señor ya tiene 4 años en la compañía, sino 6. Voy a decirle que me registre los nuevos datos, verifico en mi base de datos y automáticamente aquí me cambió la antigüedad a 6 años. ¿Cómo lo hizo? Aquí con nuestro modificar registro.php tiene todas las variables almacenadas, se conecta a la base de datos con el require, y en esta variable pesos consulta voy a utilizar la instrucción update sobre la tabla empleada. En estos campos voy a almacenar lo que esté en las variables que yo acabo de definir, quiere decir en las variables donde yo hice los cambios. Para el ejemplo que pusimos ahorita, yo hice el cambio en este campo, en pesos antigüedad, yo les asigné un nuevo valor, él me lo coloca acá y por medio del update estoy actualizando allá en la base de datos, como se pudieron dar cuenta en este campo. Listo. Voy a volver nuevamente aquí a mi página principal. Por último vamos a hacer las consultas para que sean un poco más claras las consultas. Voy a volver a registrar un par de empleados. Para registrar otra vez el 106, a la señora Alicia Rodríguez, la cédula 5, que está con solo un año, salario de 650 pesos por año, y registro al empleado. Voy a verificar y efectivamente me aparecen los empleados. A través del módulo de consultas, vamos a volver a la página principal. El módulo de consultas me va a abrir un submenú. Ese submenú, vamos a verlo por aquí, tipo consulta. Aquí está muy parecido al principal, es básicamente unas instrucciones en HTML, donde le defino aquí un listado general de empleados. Aquí me va a mostrar una consulta general, me va a mostrar una consulta de empleados que tengan prima y una consulta de empleados que no tengan acceso a prima. ¿Cómo lo hago? Con esta instrucción href, simplemente voy y llamo los archivos que contienen esa información. Por ejemplo, el consulta registro es el que me va a botar una información general. Aquí no me va a discriminar absolutamente nada. Entonces, ¿qué se hace acá? Se define, bueno, una etiqueta, unas etiquetas, se define una presentación pequeñita en la página, se definen unos campos donde me va a traer información de la base de datos para que me las muestre. Aquí en esta parte, en este código PHP, yo le voy a decir que se conecte a la base de datos, que me haga un query con un select asterisco from empleado. O sea, quiere decir, aquí no estoy discriminando nada, no le estoy colocando más instrucciones. Quiere decir que me va a traer absolutamente todos los datos que estén en la base de datos y me los va a almacenar en esta variable pesos result. Ahora, para que él me los muestre en esos campos que yo creé arriba, entonces lo que él va a hacer, le coloco con un while, donde pesos registro me va a almacenar con esta instrucción MySQL fetch array lo que esté en pesos result, quiere decir la consulta, y de acuerdo me lo va a imprimir en la tabla de manera concatenada con el punto pesos registro, y aquí tenemos cada uno de los campos de mi base de datos: code empleado, nombre completo, identificación, salario mensual, y eso es lo que me va a colocar en estos campos que yo creé aquí. ¿Listo? Entonces vamos a verificar, vamos a decir que nos liste generalmente los empleados, y aquí lo tienen, esa es la tabla y estos son los campos que él me trajo de allá de mi base de datos, como se pueden dar cuenta. Posteriormente esto se puede mandar a imprimir si se necesita. Listo. Posteriormente vamos a mirar el de la prima, los empleados que aplican a prima por tener 3 o más años en la compañía. Es exactamente el mismo formato, pero lo único que cambia aquí en el pesos query, como pueden ver anteriormente, simplemente era la de empleado, o sea, no le colocaba ninguna instrucción adicional. Aquí sí le coloco un condicional porque yo necesito que él me traiga
únicamente los que tengan en el campo antigüedad sean mayor o igual a 3. Entonces, where antigüedad mayor o igual a 3, lo mismo. Me los va a traer, me los va a almacenar, me los va a concatenar y me los va a poner allá en mi base de datos, perdón, en la tabla que yo creé aquí. Vamos a verlo, empleados con prima. Se pueden dar cuenta, únicamente tengo el señor Jason Moreno. Se pueden dar cuenta, es el único que tiene más de 3 años, 3 años y más. Y es la consulta que me va a aparecer por aquí. Listado de empleados en prima, básicamente lo mismo. Vuelve y cambias aquí en esta instrucción, porque aquí le coloco en la condicional, en la instrucción, donde la antigüedad esté entre 1 y 2. ¿Para qué? Para que solo me traiga los empleados que no aplican a la prima. Vuelve y me los almacena en pesos result, esto lo almacena en pesos registro, lo concatena y me lo va a mostrar en esta tabla. Vamos a verificar nuevamente, listado de empleados sin prima, y aquí me muestra, señala que tiene solo un año de antigüedad, todos los datos de su nómina. Y bueno, con esto finalizamos la explicación del aplicativo de la nómina planteado para un nivel en la actividad 5 de la materia algoritmos orientados a objetos. Mil gracias por su atención.